Capítulo 3. Explorando. Los últimos ecos de los gritos y el choque de acero se desvanecieron en la noche. El campo de batalla, una vez vibrante de vida, ahora estaba sumido en el silencio, solo roto por el crujido de las llamas y el viento que soplaba a través de las ruinas. Sukuna se levantó lentamente de la pila de cadáveres, los cuerpos caídos de los ninjas renegados a sus pies, formando un monumento a su poder. Con una mirada desdeñosa, observó el caos que había dejado atrás, su rostro iluminado por la luz de las llamas, mientras una sonrisa maliciosa se curvaba en sus labios. Su satisfacción era evidente, pero algo más llamó su atención. Entre los cadáveres, algo brillaba tenuemente bajo la luz de la luna. Sukuna inclinó la cabeza hacia un lado, curioso, y se acercó. Con un movimiento rápido, tomó lo que parecía ser una bandana ninja, arrugada y ensangrentada, que pertenecía a uno de los ninjas caídos. La bandana, negra con bordes rojos, tenía algo grabado en el centro. Sukuna la observó con atención, pero sin la menor idea de su verdadero significado. Interesante, murmuró, sosteniéndola en sus manos. Sus dedos recorrieron las líneas finas de la tela, notando su dureza y resistencia. Era una pieza simple, pero algo en la forma en que estaba marcada le parecía intrigante. ¿Y por qué estará rayada de esta forma? Tal vez me quede bien. Con un gesto despreocupado, Sukuna se puso la bandana en la frente, ajustándola con una mano firme. La tela apretó ligeramente sobre su piel, pero no le molestaba en lo más mínimo. El símbolo en el centro de la bandana era completamente ajeno para él, una inscripción que representaba una de las aldeas más poderosas de ese mundo, la aldea de la hoja. Pero Sukuna, como era de esperarse, no tenía ni la menor idea de lo que eso implicaba. Sí, esto parece apropiado para mí. Sonrió con orgullo, disfrutando de la sensación de tener un nuevo accesorio, sin saber que el simple acto de ponerse esa bandana había hecho que ahora estuviera ligado a una de las comunidades más influyentes en el mundo de los ninjas. Con una ligera risa burlona, Sukuna se alejó, sin ninguna preocupación por el destino que esa bandana podría traerle. El mundo sigue siendo igual de divertido y esto solo lo hace aún más interesante. El aire nocturno se volvía denso a medida que la oscuridad se asentaba sobre el campo de batalla. Sukuna, con la bandana en su frente, se quedó allí por un momento, disfrutando de la quietud después de la masacre. Sin embargo, el silencio fue interrumpido por un sonido extraño que llegó desde el bosque cercano. Un leve crujido entre las sombras, como el paso de una criatura de gran tamaño moviéndose con sigilo. Sukuna levantó una ceja, atento. La sensación de que algo más estaba acechando en la oscuridad se coló en su mente, pero no se inmutó. A su alrededor, las llamas del pueblo iluminaban tenuemente el paisaje, creando sombras inquietantes que danzaban sobre los cadáveres. Entonces, un suave rugido resonó, seguido de un siseo inquietante, como si algo estuviera susurrando entre los árboles. Sukuna sonrió, un brillo divertido en sus ojos dorados. ¿Qué tenemos aquí?, murmuró, mirando al bosque, donde las sombras parecían moverse con vida propia. El rugido se repitió, más cerca esta vez, como si un animal o algo más se estuviera acercando al campo de batalla. Un viento frío recorrió el aire, haciendo que las hojas crujieran y las ramas se agitaban. Sukuna se sintió como un cazador al acecho, disfrutando de la tensión en el ambiente. ¿Y ahora qué? ¿A dónde puedo ir para divertirme un poco más?, pensó, su mente buscando nuevas formas de entretenimiento. Y en ese momento, como si las sombras mismas le susurraran una idea macabra, una sonrisa se formó en su rostro. Pensó en los cadáveres, en los cuerpos de los ninjas que había masacrado con tan poca resistencia. ¿Por qué no hacer algo más creativo con ellos? Sukuna miró a su alrededor, observando los cuerpos caídos. Podría simplemente irse, buscar más caos en otro lugar, pero una idea empezó a tomar forma en su mente, algo más teatral. Un trono, dijo para sí mismo en voz baja, su sonrisa cruel ampliándose. Sí, un trono de cadáveres. Para que todos los que vengan sepan quién manda aquí. Con una carcajada baja y oscura, Sukuna empezó a caminar hacia la pila de cadáveres. Sin prisa, empezó a apilar los cuerpos, colocando las figuras caídas como si fueran piezas de un puzzle macabro. Mientras trabajaba, los ruidos del bosque se hacían más intensos, pero Sukuna no se detenía. El aire estaba lleno de susurros, de sombras que se deslizaban, pero el rey de los malditos estaba completamente enfocado en su obra de arte. Sin embargo, al final, decidió que un trono de cadáveres era un lujo que podía permitirse más tarde. La idea siguió en su mente, pero algo dentro de él lo hizo detenerse.
Su instinto le decía que había algo más importante en el bosque, algo que podría ofrecerle un nuevo tipo de diversión. Algo que podría desafiar su poder. Va, el trono puede esperar. Sukuna se dio la vuelta, echando una última mirada al monumento de muerte que había comenzado a construir. Con un gesto desinteresado, se alejó de la pila de cadáveres y comenzó a caminar hacia el bosque, sus pasos sonando como el retumbar de una tormenta a lo lejos. Vamos a ver qué se esconde aquí. Con una sonrisa de pura diversión, Sukuna desapareció en las sombras del bosque, dejando atrás el pueblo destrozado, su curiosidad por lo desconocido guiando cada uno de sus pasos. El viento comenzó a volverse más frío a medida que pasaban las horas. Sukuna caminaba por el oscuro bosque, sus pasos resonando como ecos lejanos. Las sombras danzaban a su alrededor, pero el rey de los malditos no parecía interesado en nada que no pudiera desafiar su poder. De vez en cuando, se detenía y escuchaba el susurro del viento o los ruidos en la distancia, pero nada lo había sorprendido ni captado su atención. Las horas se deslizaban, y el aburrimiento empezaba a carcomerlo. Sukuna frunció el ceño. No había encontrado nada digno de su fuerza, nada que valiera la pena. Se estaba preguntando si tal vez había tomado un rumbo equivocado cuando, de repente, vio algo que hizo que su ánimo cambiara al instante. A lo lejos, entre los árboles y la niebla, destrellaron unas luces titilantes. Lejos, como pequeñas estrellas en la vasta oscuridad, había un pueblo. Las luces danzaban suavemente, como si invitaran a alguien a acercarse, a descubrir lo que se escondía en ese lugar. Sukuna sonrió. Aquello sí que era interesante. El brillo de las luces en la distancia lo llamó, como un imán irresistible, prometiendo algo desconocido, algo que podría brindarle un nuevo entretenimiento. Sin pensarlo dos veces, se encaminaron hacia allá. Finalmente algo, dijo en voz baja, su tono cargado de anticipación. Este lugar podría ser interesante, después de todo. A medida que se acercaba al pueblo, las casas de madera se alzaban en la penumbra, las luces dentro de ellas reflejando la vida de quienes habitaban allí. Sukuna podía escuchar los murmullos y risas de la gente, la música que salía de alguna caverna, y el sonido de pasos apurados sobre el empedrado de las calles. Parecía ser un pueblo común, sin nada fuera de lo ordinario, pero la oscuridad en la que estaba envuelto le daba una sensación peculiar. Mientras avanzaba por las sombras, se tocó la bandana en su frente, ajustándola ligeramente. Recordó cómo la había encontrado entre los cadáveres de los ninjas renegados, sin darle mucha importancia al hecho de que estaba marcada con un símbolo. En ese momento, la bandana no era más que una prenda que le quedaba bien, algo que adornaba su rostro y aumentaba su poder. Pero, como era de esperar, Sukuna no se detuvo a pensar más en ello. ¿Qué sabría él de símbolos o de esas insignias? Lo que le importaba era lo que podría encontrar en ese pueblo. Tal vez un desafío, o tal vez un poco de caos. Se relamió los labios con una sonrisa hambrienta. Vamos a ver qué tan interesantes son estos humanos, musitó para sí mismo, acercándose más a las luces, sin saber que, en realidad, llevaba consigo un símbolo que podría marcar el inicio de su primer encuentro con algo mucho más grande. El viento soplaba con fuerza, moviendo las hojas de los árboles, mientras el equipo avanzaba cauteloso entre las ruinas de un pueblo abandonado. Las huellas de la batalla eran evidentes. El suelo estaba manchado de sangre, y los cuerpos de los ninjas renegados yacían esparcidos por todo el campo. La escena era dantesca. Guerreros caídos, mutilados, algunos casi irreconocibles debido a la brutalidad de los golpes. Naruto, Sakura, Sai y Yamato se detenían en medio de la desolación, observando el paisaje de muerte con el estómago revuelto. El silencio era opresivo, y el aire estaba cargado de una energía oscura que helaba los huesos. ¿Qué demonios ha pasado aquí? Naruto preguntó, su voz grave, aunque su expresión aún mantenía un rastro de incredulidad. No era la primera vez que encontraba cuerpos en el campo de batalla, pero esto era diferente. Algo en la forma en que los cadáveres habían caído, el desorden, la ferocidad, le decía que no era una simple pelea. Sakura, visiblemente afectada, se agachó junto a un cuerpo, su rostro palideciendo al ver la brutalidad de las heridas. No era algo que se pudiera ignorar. Esto no es obra de un simple ninja, dijo con voz temblorosa, mirando a su alrededor, buscando alguna pista que pudiera explicar semejante carnicería. ¿Quién podría hacer algo tan cruel? Yamato, con su rostro serio, frunció el ceño al inspeccionar las huellas. Como capitán, había visto muchas batallas, pero nunca una masacre de esta magnitud.
Algo no encajaba. Los muertos estaban esparcidos de forma caótica, como si hubieran sido arrasados por una fuerza sobrenatural. No son solo ninjas renegados, hay algo más detrás de todo esto. Alguien muy poderoso, comentó, sin apartar la vista de los cuerpos. Sus ojos recorrían cada detalle, buscando alguna pista que pudiera indicar quién había causado tanto daño. Sai, de pie junto a ellos, observaba con frialdad la escena, aunque sus ojos mostraban una ligera preocupación. No era su estilo expresar emoción, pero la magnitud de la destrucción era evidente, incluso para él. La violencia no tiene precedentes. La forma en que están dispuestos, esto parece un mensaje, dijo mientras se acercaba a un cadáver con una bandana rayada. Al verla, su expresión se endureció. Una bandana de un ninja desertor. Pero, no hay señales claras de qué aldea pertenece. Esto es extraño. Naruto, al ver el símbolo de la bandana, frunció el ceño. ¿Desertores? ¿Por qué matar a estos tipos de esa manera?, preguntó, sus puños apretándose con furia. Esto tiene que ser algún tipo de mensaje, ¿verdad? Yamato asintió, pensativo. Lo más probable. Pero no sabemos quién lo ha hecho. Hay algo en todo esto que no encaja. La tensión en el aire era palpable, y aunque no lo sabían, el responsable de la masacre estaba a solo unas horas de distancia. Sukuna, con su sonrisa macabra y su bandana recién obtenida, caminaba sin rumbo fijo por el bosque, ajeno a que un grupo de ninjas se acercaba con la intención de resolver el misterio detrás de los cadáveres. En ese mismo momento, mientras el equipo intentaba dar sentido a lo sucedido, los ojos de Naruto destellaban con una determinación feroz. Sea quien sea el responsable de esto, lo encontraré y lo detendré. Gritó, con el fuego de la justicia ardiendo en su interior. Pero ni él, ni los demás sabían que el verdadero monstruo, el responsable de la masacre, ya estaba en camino hacia algo mucho más grande. Algo que podría cambiar el destino de todos, y que pondría a prueba todo lo que conocían sobre el mundo en el que vivían. La oscuridad del bosque había comenzado a consumir todo a su alrededor. Sukuna caminaba, ya sin interés por los eventos que se desarrollaban, su ánimo decayendo mientras sus pasos resonaban en el suelo cubierto de hojas. Había destruido, masacrado, y se había aburrido de todo. El caos era divertido al principio, pero como siempre, la emoción se desvanecía rápidamente. El rey de los malditos se detuvo bajo la copa de un árbol gigante, la luna iluminando su rostro de forma sombría. Su mirada estaba fija en el horizonte, pero nada parecía despertar su interés. Finalmente, suspiró, un suspiro cargado de aburrimiento. Ya me cansé de todo esto, murmuró, su voz retumbando con poder, pero también con una pizca de hastío. Es hora de que ese idiota recupere el control. A este paso, voy a volver a dormir. Sukuna levantó la mano hacia su frente, tocando la bandana que ahora adornaba su cabeza. Sin previo aviso, permitió que su presencia se desvaneciera lentamente, dejando que los hilos de poder volvieran a su lugar. El control, ese poder que había ejercido con tan descaro, se disolvió al instante. De repente, el cuerpo de Itadori, como si hubiera despertado de un largo sueño, comenzó a reaccionar. El joven, aunque aturdido, comenzó a recuperar la conciencia. Los recuerdos de la masacre y la energía oscura que lo rodeaba se desplegaron ante él como una ola. Las imágenes de los cadáveres, de los ninjas muertos, llenaron su mente. ¿Qué hice?, gritó Itadori, su cuerpo temblando mientras intentaba asimilar lo que acababa de suceder. Sentía el peso de las muertes, de las vidas arrebatadas de forma tan brutal. Pero no solo eran las imágenes de los muertos lo que llegaba a su mente. Los recuerdos de sus víctimas, los fragmentos de sus pensamientos y miedos, se colaban en su conciencia como ecos lejanos. Los gritos, las súplicas, las visiones de aquellos que lucharon hasta el final, tratando de sobrevivir. Todo eso lo invadía, haciéndolo sentir una presión insoportable en su pecho. Itadori se agachó, llevándose las manos a la cabeza, intentando procesar la abrumadora marea de pensamientos ajenos que inundaban su mente. No quiero esto, ¿por qué? Su voz se quebró mientras intentaba separar lo que era suyo y lo que Sukuna le había dejado. Esto no puede estar pasando, Sukuna. ¿Qué has hecho? Desde lo profundo de su ser, Sukuna observaba la escena con una calma casi cruel. Sabía lo que estaba pasando. Las emociones de Itadori se desbordaban, pero eso no era algo que le importara. ¿Te arrepientes ahora, Itadori?, se burló Sukuna desde su interior, su voz resonando en la mente del joven.
No me digas que ahora te duele lo que hiciste, patético. Itadori luchó contra las voces en su cabeza, sus manos temblando, sintiendo el peso de las muertes y la rabia creciente dentro de él. Las vidas que había arrancado, aunque no fuera directamente su culpa, seguían siendo responsabilidad de su cuerpo. Algo dentro de él sabía que no podía ignorar lo que había ocurrido, aunque Sukuna estuviera en control en ese momento. No quiero tus recuerdos, Sukuna. Gritó, mientras intentaba bloquear los pensamientos ajenos con toda su fuerza. Pero la sensación de esos recuerdos persistía, como sombras que no lo dejaban ir. Déjalos ir. Déjalos fuera de mi cabeza. Pero era inútil. Los recuerdos no se desvanecían. Las imágenes de los hombres caídos, las caras llenas de terror y desesperación, seguían llegando. Aquello era más que simplemente haber sido parte de la masacre. Era algo mucho más profundo, algo que Itadori debía enfrentar. Mientras su mente luchaba por estabilizarse, Sukuna se divirtió en silencio, observando el sufrimiento de Itadori. No estaba dispuesto a volver a tomar el control, pero tampoco tenía prisa por liberarlo completamente. Diviértete con tus nuevos recuerdos, chico, murmuró Sukuna, un tono divertido en su voz. Es todo lo que te queda. Itadori, aún tambaleándose, se puso de pie, pero las voces y recuerdos de los muertos seguían retumbando en su mente. El peso de lo sucedido le era casi insoportable. Sabía que necesitaba encontrar respuestas, pero aún no entendía del todo qué estaba sucediendo en ese mundo. La sola idea de que Sukuna pudiera haber hecho eso solo por diversión le hacía sentir náuseas. De alguna forma, lo único que tenía claro era que tenía que seguir adelante. Aunque el camino fuera incierto y doloroso, no iba a dejarse consumir por esos recuerdos. Al menos, no sin antes descubrir qué era todo esto y por qué todo parecía estar tan fuera de lugar. Después de haber luchado contra la avalancha de recuerdos y emociones, Itadori se forzó a calmarse. La presión de los muertos era opresiva, pero no podía quedarse en el bosque para siempre. Necesitaba respuestas, necesitaba entender este mundo y qué demonios había sucedido. Con una determinación renovada, empezó a caminar de regreso hacia el pueblo que había visto desde la colina. A medida que se acercaba, la forma del pueblo se hacía más clara. La luna lanzaba su luz plateada sobre los tejados y las calles empedradas, creando sombras inquietantes. El bullicio de una taberna distante lo atrajo. El sonido de risas, conversaciones y el tintineo de copas llenaba el aire con una promesa de compañía humana. Itadori respiró hondo y aceleró el paso. Necesitaba hablar con alguien, cualquier persona que pudiera darle alguna pista sobre este lugar extraño. Se dirigió directamente a la entrada de la taberna, donde la luz cálida y el murmullo reconfortante lo recibieron. Empujó la puerta de madera y entró, encontrándose con un grupo de hombres bebiendo y jugando a las cartas en una esquina. El ambiente era acogedor, pero el peso de lo que había pasado en los últimos días le dejaba un sabor amargo en la boca. Buscó una mesa en un rincón apartado, donde podría observar sin ser observado, y decidió acercarse al mostrador. Mesero. Llamó Itadori, intentando sonar lo más normal posible, aunque su voz se tensaba un poco. ¿Puedo tener algo de agua? El mesero, un hombre corpulento con una sonrisa amigable, se acercó. Por supuesto, joven. ¿Quieres algo de comer también? Esta taberna tiene la mejor comida del pueblo, dijo con una sonrisa cordial. Itadori asintió, agradecido por la distracción momentánea. Quería ganar tiempo antes de iniciar su cuestionario. Sí, gracias. Un plato de sopa y algo de pan, por favor. El mesero anotó la orden en una libreta y luego, tras un momento de vacilación, preguntó. ¿Eres nuevo en el pueblo? No te había visto antes. Itadori asintió nuevamente, con un gesto rápido. Sí, llegué hace poco. Estoy explorando la zona. Intentó sonreír, pero su gesto salió más forzado de lo que esperaba. El mesero le lanzó una mirada curiosa antes de regresar a la cocina para preparar la orden. Itadori aprovechó la oportunidad para observar a su alrededor. Los clientes parecían ser un grupo variopinto, desde comerciantes hasta agricultores y algunos forasteros como él. La taberna estaba decorada con trofeos de caza y objetos antiguos que reflejaban la historia del lugar. Decidido a obtener información, Itadori se giró hacia el hombre que estaba sentado a su lado, un tipo grande con barba y una mirada seria. Intentó comenzar una conversación casual. Oye, ¿hace mucho tiempo que vives aquí? Preguntó Itadori, tratando de sonar interesado. El hombre lo miró de arriba a abajo, como si estuviera evaluando si valía la pena responder. ¿Tú? Respondió finalmente, ladeando la cabeza. He vivido aquí toda mi vida. ¿Y tú?
¿Eres nuevo por aquí? Itadori asintió con la cabeza. Sí, apenas llegué. Estoy buscando un lugar para quedarme por unos días mientras exploro los alrededores. ¿Hay algo interesante por aquí? El hombre asintió, su expresión menos sospechosa. Oh, sí. Hay mucho que ver y hacer. ¿Vienes de otra aldea? Preguntó con una curiosidad que Itadori intentó disipar. No, simplemente estoy explorando. Itadori se encogió de hombros, evitando la pregunta directa. Me gusta viajar solo. ¿Y tú? ¿Eres de la aldea? El hombre asintió con desgana, mientras levantaba su copa de cerveza. Sí, nací y crecí aquí. No hay mucho que contar, en realidad. La vida en esta aldea es tranquila, pero siempre hay algo que hacer si sabes dónde buscar. Su tono cambió, y sus ojos se enfocaron en la bandana rayada en la frente de Itadori. Oye, ¿esa bandana es de la aldea de la hoja? Itadori sintió un vuelco en su estómago. Había olvidado por completo la bandana que Sukuna había puesto en su cabeza. Tragó saliva, sintiendo la presión de las mentiras que iba a tener que construir para salir de esa situación. Ah, sí, titubeó, tratando de sonar casual. La encontré en el camino. ¿Qué hay de malo en ella? El hombre parecía escéptico. Es la insignia de una aldea poderosa. No es algo que cualquiera lleve puesta si no es de allí. Miró la bandana con más detalle. ¿Eres un desertor o algo así? Itadori sintió el sudor frío en su frente. Necesitaba salir de esa conversación rápidamente. Oh, no. Simplemente la encontré. No soy nadie importante. Sonrió, tratando de restar importancia al asunto. Solo me pareció que se vería bien. El hombre lo observó de cerca, y un leve gruñido se escapó de sus labios antes de volver a su bebida. Bueno, no es mi problema. Solo ten cuidado con lo que haces con esa cosa. Hay gente que no olvida tan fácilmente a los desertores. Itadori asintió, agradecido de que la conversación no continuara. Se alejó del hombre y se concentró en esperar su comida, agradecido de que el mesero pronto trajera su plato humeante de sopa y pan. Hola joven, aquí está su comida, que la disfrute. Oh, gracias. Dijo Itadori con una sonrisa para después empezar a comer, saboreando cada detalle de su sopa. Debería sacarme esta cosa de la frente. Dijo mientras se sacaba la bandana y la dejaba a un lado. De repente el sonido de la lluvia, chocando con el tejado, empezó a sonar junto con los truenos a lo lejos. Itadori frunció el ceño sabiendo que no tenía lugar donde quedarse. De repente el sonido de la puerta de la taberna sonó. Allí estaban unas personas entrando por la puerta. Vamos y entensen en esa mesa de allí, yo les pediré algo de comer. Diría el capitán Yamato en voz baja para no perturbar a los demás. Dicho eso, empezaría a caminar hacia la barra, pasando por al lado de Itadori. Él solo lo vio de reojo y siguió terminando de comer su sopa. Hola, ¿en qué puedo servirle? Deme 4 tazones de estofado de ternera, por favor. Claro, enseguida, señor. Yamato solo se daría la vuelta, apoyando sus brazos en la barra, mientras miraba a los presentes en la taberna. Y de pronto su mirada se fijó en la bandana ninja rayada que tenía Itadori en su mesa. Estrechó los ojos al ver la bandana y de inmediato pensó en los ninjas rebeldes que habían sido masacrados en el pueblo abandonado. Yamato pensando, ¿acaso este chico habrá estado en aquel pueblo? Su ropa está gastada y parece no querer llamar la atención. Señor, aquí está su pedido. No, gracias, diría Yamato dándose la vuelta para tomar los tazones y después caminar hacia su equipo. Gracias, capitán Yamato. Bien, solo coman y no llamen la atención. Itadori se terminaría su sopa y se dirige a pagar la cuenta. Tenga, señor, gracias por la comida. No hay por qué, chico. ¿De casualidad tiene un lugar para poder dormir una noche? Claro, si es que tienes cómo pagar. Itadori se metería las manos en los bolsillos y sudaría frío al ver que no encontraba nada más que solo aire. No hay forma de que pueda pasar la noche gratis solo por esta vez. No. Tienes que pagar. Vamos, señores, solo por esta vez y me iré lejos de aquí. Dije que no, ahora será mejor que te vayas, ¿sí? Señor, lo juro, es solo por una única vez, en serio se lo prometo. Itadori no podría seguir hablando ya que 2 hombres corpulentos lo tomarían de los brazos y lo empezarían a arrastrar hacia la salida. Oigan, ¿qué hacen? Suéltenme. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Diría uno de los hombres para que después lanzaran a Itadori hacia afuera. Itadori gemiría cuando su cara chocó contra el barro. Ay, toma tu maldita bandana, diría uno de los hombres para después arrojarle la bandana a Itadori. Maldita sea. Diría Itadori para después levantarse sintiendo como la lluvia lo empapaba. Rayos, ¿y ahora qué?